Legado Granchester. Escrito por Astrid Graham. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 8. Dorothy golpeó la puerta de la habitación de Mia. Abrió solo un poco esta para ver si la chica seguía dormida. Con voz baja le anunció que ya estaba listo su desayuno por si iba a asistir a clases. Mia despertó perezosamente y su mente volvió al tormento que pasaron la noche anterior. Eso le bastó para desanimarse. Le dijo a Dorothy que no tenía ganas de ir a estudiar y hundió la cabeza dentro del edredón, haciéndose un ovillo en medio de la cama. Dorothy se acercó lo suficiente y le dijo en voz baja: «Quédate tranquila y descansa. Tu hermana tampoco irá al colegio. Si tienes hambre me dices y te subo la comida, ¿de acuerdo?» Obviamente no esperó respuesta de parte de la pequeña Granchester. Se retiró de la habitación. Dorothy le tenía un cariño muy especial a la chica adolescente. Le recordaba a Victoria, su hermanita que vivía en Chicago con su mamá y demás hermanos. Así que cada vez que podía platicaba con ella. Le ayudaba a escoger su ropa, veían películas juntas. Incluso gracias a Mia fue que ella aprendió a nadar. A la muchacha le daba tristeza verla tan solita, por eso trataba de hacerle compañía. La nana Pony intercedió por las niñas Granchester para que no las enviaran al colegio, de la manera que Eleanor llamó a Mary Darcy, quien aparte de ser la rectora del colegio, era una de sus buenas amigas. El elegante comedor de los Granchester Ardley acogió a sus comensales invitados. Aunque el ambiente no era el más festivo, no había nada mejor que una familia unida en esos momentos tan difíciles. Richard Granchester era un hombre temple y analítico, poco paciente. Él no era de quedarse de brazos cruzados, esperando a una de las cosas o respuestas llegaran por sí solas. Le gustaba ir a un paso adelante, por lo cual ya se había contactado con su amigo George Villars, quien era el dueño de la agencia de seguridad, la cual brindaba servicios no solo a su familia, sino que a la compañía. Richard le hizo saber la situación que le estaba ocurriendo a su hijo, de manera que Lizzie Villars, la hija de George, quien manejaba una agencia de servicios de investigaciones secretas, estaría a cargo del caso de T.G. Granchester B. La bella pero astuta mujer prometió darle respuestas concretas y certeras. Una vez que terminaron de desayunar, abuelo y nieto se dirigieron a la compañía en uno de los autos de la familia, conducido por Charlie. Todo iba bien hasta que, al llegar al edificio, el portero les negó la entrada. Dan Juskin era recién contratado y tenía la firme instrucción de no dejar ingresar a nadie sin la credencial de control de acceso. A Dan nada le garantizaba que ese par de hombres fueran unos charlatanes mentirosos. Michael Ferguson llegó con su auto y se parqueó detrás del de los Granchester. Bajó de inmediato al ver al señor Richard descender muy molesto. Apresuró sus pasos y lo saludó estrechando su mano. Michael, al comprender el malentendido que se estaba suscitando, obligó a Juskin a que se grabara muy bien el rostro de los dueños de la compañía. El portero se disculpó infinidad de veces por su gran error, temblando y temiendo ser despedido. Si lo echaban a patadas, bien merecido se lo tenía. Sin embargo, para su sorpresa, Richard le palmeó la espalda felicitándolo por su proceder. «Bien hecho, señor Juskin. Espero que mi empresa siga contando con más elementos tan profesionales como usted». El color volvió a su rostro descompuesto, quien de inmediato ayudó al imponente hombre al entrar al auto. Luego, corrió a digitar la clave y se abrieron las puertas del enorme portón eléctrico. Terius veía orgulloso a su abuelo. Los Granchester ingresaron al edificio administrativo. Michael les dio alcance en recepción. Juntos subieron al elevador. «Me da gusto verlos por acá», el asistente de Terrence expresó, aunque por dentro se preguntaba por qué su jefe no venía con ellos. «Qué bueno, porque nos veremos a diario», Richard le hizo saber sin dar explicaciones, creando más confusión en Ferguson. Terius, que era más amable, le dijo:
Papá fue intervenido de emergencia, así que mientras se recupera, nosotros estaremos viniendo en cuanto nos sea posible. Pero, ¿qué le pasó? ¿Ya está bien?, Michael preguntó con preocupación. No se preocupe, solo le quitaron la vesícula, Terius respondió. No lo puedo creer. Si mi jefe siempre se ha visto muy sano. Pero bueno, eso de la vesícula y los cálculos es muy extraño. Tengo una sobrina que tiene 10 años y hace un par de meses le tuvieron que eliminar 3 de esas piedras. Claro que en su caso la cirugía fue láser. Michael contó dirigiéndose a Terius, quien sí le prestaba atención. El asistente pensó que aquello se pondría de color hormiga, porque para nada le agradaba la presencia del ingeniero Richard. Y qué decir del muchacho que, por muy amable que fuera, no tenía ni una pizca de experiencia. Seguramente sus días de gloria habían llegado a su fin y se lamentó. Nunca se imaginó decir aquello, pero la verdad era que ya extrañaba a su jefe. Llegaron al último piso. Richard fue el primero en salir del elevador. Tomó un tiempo para saludar a algunos de los colaboradores más antiguos. La gente no dejaba de murmurar, pues hacía mucho tiempo ya que él no visitaba la compañía, por lo que estaba desatando en todos nerviosismo y especulaciones. Terius se dio cuenta de aquello. «Vámonos», el joven le pidió. Al girar, una mujer chocó con ellos, quien, en el impacto, soltó carpetas con infinidad de facturas, esparciéndolas en el piso marmoleado. El joven castaño se agachó de inmediato para ayudar a la bella mujer. Estaba por terminar de levantarlas y el joven pronunció en voz baja el nombre impreso en el gafete de ella. Giuliani de Brown, asistente contable. Giuliani le sonrió, pero entonces Richard, al notar la actitud de su nieto, caminó hacia él y colocó su pesada mano sobre el hombro del muchacho, deteniéndolo en su actitud acomedida. «Deja las payasadas. Vámonos», le ordenó. Terius vio a Giuliani con pena. Se disculpó y le entregó las facturas que le había levantado. Sacudió su pantalón y siguió a su abuelo. Ella apenas logró agradecerle y se puso en pie. «¿Payasadas?», dijo. «Ese señor no me agrada», pensó. Abochornada por las palabras del señor Granchester, se fue a su oficina. Al entrar a presidencia, Terius le recriminó a su abuelo su falta de amabilidad al asistente contable. Al final, como el portero se había portado amable, pero con Giuliani fue todo lo contrario. El muchacho estaba molesto o confundido. Ya no lo sabía. Michael, que había empezado a ordenar los documentos regados en el escritorio, deseó no haber escuchado el reclamo del joven Granchester y prefirió hacerse de oídos sordos, pues temía la reacción del hombre mayor. «¿Crees que los Granchester hemos llegado hasta donde estamos por estar haciendo payasadas?», Richard lo encaró. «No, pero debes meterte en la cabeza que un Granchester merece respeto y nunca se rebaja ante los empleados, porque eso solo demuestra tu debilidad». «Abuelo, ser amable no es muestra de debilidad. Además, gracias a los empleados», hizo énfasis en empleados, «la empresa marcha bien. Ellos necesitan respeto y todos son importantes, desde el portero hasta los ejecutivos». Richard negó con la cabeza y le sonrió con ironía. «Tienes mucho que aprender. A partir de este momento, dentro de la empresa, soy el ingeniero Richard. No te dirijas a mí de otra manera», sentenció. Los empleados antiguos recordaban a Richard Granchester como un tirano explotador. El apelativo con el que se referían a él le quedaba como anillo al dedo: el dictador. Terius se quedó de una pieza. ¿Qué le pasaba a su abuelo? No le entendía ni una pizca. Esperó órdenes mientras su abuelo se acomodaba en la silla de su papá. «Ferguson, dígame qué pendientes tenemos», demandó al asistente, y él de inmediato le pasó la tableta con el cronograma. «Como puede ver, esa es la agenda que veníamos manejando con el ingeniero Terence». Michael habló con seguridad al momento de señalar con su dedo índice y deslizar la agencia electrónica. «No me gusta este aparato, Terius. Pídele a la secretaria que imprima esto». «Como ordene, ingeniero». El joven castaño recibió la tableta. «Puedo hacerlo yo», se ofreció Michael, pues no quería estar a solas con el dictador. «¡Por un demonio!», Richard gritó.
golpeando con su puño el escritorio. ¿Acaso no fui claro en dar una orden?, enfrentó a Ferguson. Sí, ingeniero, disculpe. Fue la respuesta rápida del asistente, quien volvió a ocuparse con unas pólizas de importación. Terius salió con cara de pocos amigos. No sabía hasta cuándo iba a tolerar a su abuelo. Sandra, por favor, ¿me puedes imprimir esto? Le urge a mi abuelo, al ingeniero Granchester. Con gusto, joven. Mándelo a mi correo. Ahí aparecen contactos. Es secretariapresidencia@gaykim.com. Él envió los documentos y en cuestión de 2 minutos ya estaban impresas las hojas. El castaño estaba por entrar a la presidencia cuando la puerta se abrió de par en par. Richard salió en dirección al elevador y Michael detrás. Terius se quedó con las hojas en la mano, sin saber qué hacer, así que supuso que debía acompañarlos. En el ascensor, Richard y Ferguson afinaban detalles de lo que traerían a la reunión a la cual se dirigían. Asimismo, acordaron la hora en la que seguirían visitando a sus clientes potenciales para evaluar los resultados del producto que vino a impulsar el técnico francés. Entre ir y venir se les pasó el día. Michael y Terius terminaron totalmente exhaustos ante tanta exigencia déspota de parte de Richard. Un par de días se pasaron y Ferguson se volvió un fiel devoto. Rezaba todas las noches para que su jefe se recuperara pronto y volviera a la presidencia. Por más que ser el asistente del dictador, era su esclavo, pues él no tenía memoria de cuándo Terry lo había enviado a Starbucks a traerle café, y lo peor de todo era que lo mandaba a pie, logrando con esto golpear su ego como nunca antes. Por lo que Michael desconocía era que dicho mandato era con doble propósito, ya que durante su ausencia Richard recibía a la señorita Villers, quien le daba el informe diario sobre sus avances de investigación. Ya habían descartado a los principales sospechosos y eso complicaba las cosas, por lo que Lizzie determinó en cambiar su estrategia. Optó por crearse un perfil bajo para mezclarse con los empleados de menores rasgos. En cuanto a Terius, seguía tan sorprendido por la bipolaridad de su abuelo, hasta lo creyó demente. Extrañaba a su abuelito, ese que lo hacía reír con sus chistes y sus anécdotas de juventud, el hombre relajado, amable y sabio. Para Terius, él había sido su segundo héroe, porque el primero era su papá. Naturalmente, desconocía a ese ogro dentro de la empresa, que en lugar de inspirar y motivar a sus colaboraciones, los ahuyentaba. De vez en cuando, el muchacho ganas no le hacían falta para querer golpearlo en la cabeza con ese bastón que eventualmente usaba. Sin embargo, pese a su pésimo carácter, debía reconocer que el hombre sabía lo que hacía, porque las decisiones y su manera de conducirse eran respetables. Sin duda tendría que aprender mucho de él, pues los Granchester llevaban el liderazgo en la sangre. Terius corrió al campus retrasado, por lo que solo se cambió el traje por ropa y calzado cómodos. Corrió esperando llegar a tiempo para la primera clase, y lo logró. Se desplomó sobre el escritorio cansado y agitado por la carrera, una vez que su respiración volvió a la normalidad. No pudo concentrarse en la clase, ya que las últimas palabras de su abuelo lo tenían cabreado. Mañana te quiero con el cabello recortado y bien peinado. No puedo dejar que sigas presentándote con esas greñas. Y no me veas así, porque ya te diste cuenta de que en nuestro entorno solo hay gente importante y de negocios. Además, saldrás 3 horas antes que yo, para que no descuides la universidad. Necesito que tengas tu título y des la talla como el futuro presidente de Gaykim. ¿Entendido? Como usted ordene, había sido su respuesta. A secas, salió ocultando su molestia. Terius Alexander había mantenido su cabello medio largo desde que tenía memoria. Atarlo en una coleta había pensado que sería la solución, pero conociendo a su abuelo seguramente lo enviaría de vuelta. Hizo una mueca de disgusto, pues no le quedaba más que acatar la orden del dictador. Capítulo 9. Nota del autor. Dedicado a mi bella amiga Génesis TG. La recuperación de Terrence estaba yendo bastante bien. Seguía bajo el cuidado del Dr. Leonard, quien no lo daría de alta hasta verlo totalmente rehabilitado. Candice dejó de ir a la compañía por orden de su suegro,
así que su nueva rutina consistía en ir a la casa a asearse, cambiarse y volver al centro médico. Mientras ella se ausentaba, Eleanor la cubría, ya que habían acordado no dejar solo a Terry. El doctor permitió el ingreso del servicio de seguridad, quienes, vestidos de civiles, cuidaban afuera de la suite a Granchester. Cuando una de las 2 enfermeras designadas entraba a hacer su labor, las acompañaba un guardia que observaba todo desde lejos. Dentro de la habitación, entre otras comodidades, Candice tenía una cama dispuesta para su descanso. Richard también hizo que le instalaran un escritorio en donde ella trabajaba con su laptop. Candice estaba respondiendo unos correos cuando sintió que su esposo había despertado. Se apartó del espacio improvisado y fue a él. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando sus miradas se encontraron. Tomó con cuidado sus dedos y los besó. Volvió a dejar la mano de él sobre la cama, pues estaba canalizado y temía hacerle daño. «Mi amor, ¿cómo te sientes?», le acarició la incipiente barba con ternura. «Creo que he estado mejor», dijo con voz grave. «Ya pronto volverás a estar como nuevo», ella lo animó. «Eso espero, porque tengo tantos pendientes y acá acostado no soy productivo». Trató de sentarse, pero sintió que la cabeza le daba vueltas y de inmediato su esposa lo ayudó. «Cariño, por favor, ahora no hay nada más importante que tu salud». Ella lo regañó mientras amoldaba la almohada para su mejor comodidad. «Siento entumecidas las piernas y me duele la espalda», se quejó algo molesto. Quiso seguir alegando, pero de nuevo sintió el martilleo que taladró su cabeza. Candice notó su gesto. «¿Quieres que llame a una enfermera?» «No, ya pasó». Dejó de fruncir el ceño. «Ven, acércate más y cuéntame qué ha pasado». Pues tu papá está yendo a Gaiken». «¿Mi papá?» «Sí, y Terius también». Terry abrió los ojos lo más que pudo. «¿Cómo es eso? ¿Y la universidad?» «Yo también me sorprendí, pero ya conoces a tu papá. Y sobre Alex, él ha insistido en ir. Además, sale antes del horario laboral. No creo que dure mucho al lado de Richard. Ese hombre es tremendo. No creo que le esté yendo tan mal. Después de todo, Richard debe considerarlo al ser su nieto, ¿no crees?». Ella le sonrió y continuó acariciando sus cortos cabellos. «¿Mi papá? ¿Acaso no recuerdas lo que hacía conmigo? En su papel de mandamás es un desgraciado». «Terry, no le digas así. Es tu papá». «Cielo, es que tú no trabajaste con él. Es más, no te extrañe que a tu regreso haya gente nueva, porque seguramente varios van a renunciar». «Eres un exagerado». De pronto el buen humor en Terry desapareció y ella lo notó en su semblante. «Perdóname, Candy». «¿Perdonarte? ¿Por qué tendría que hacerlo?» «Por tenerte encerrada, cuidando de este moribundo inservible». «Pero, ¿qué disparate dices? Cierra esa boquita y no te llames así. Ya verás que menos de lo que crees saldrás de este lugar». Ella le dio otro beso, pero ahora en los labios que lucían pálidos y resecos. Él suspiró profundo. «Háblame de Mia y Ellie». Candy se acomodó a su lado y sacó el celular para mostrarle una fotografía. «Mira, ¿ves a tu hija?» «Estás de broma». «No lo estoy. ¿En verdad no la ves?» «Cariño, solo veo un bote de basura». Candy se echó a reír. «Exacto. Pues no ves a tu hija porque ella es el bote de basura». «¿Ellie?». Él achicó los ojos. «Sí, sus pequeños alumnos tuvieron que realizar un proyecto con cartón reciclado y hacer un disfraz. Y la niña que era la modelo no llegó. Ella modeló para los chicos». «¿Cómo es que se ve tan real? ¿Cómo hicieron la estructura para que quedara bien sobre su cuerpo?» «No tengo ni la más mínima idea, pero tu hija estaba súper feliz, recibiendo elogios de los demás maestros en la escuela de arte. Gustó tanto que el director dijo que lo conservaría en una de las galerías». Me imagino a Ellie presumiéndoselo a todo el mundo. «Sí, ya sabes que ama el arte, es su mundo. En cuanto a Mia, Dorothy me contó que no estaba comiendo, así que hoy fui por la mañana a la casa. Me las encontré porque iban de salida al colegio. Las detuve un par de minutos y les pedí que se alimentaran bien. Le dije brevemente las consecuencias de aquello podía acarrear en un futuro y me prometió hacerlo. Y, bueno,
¿Recuerdas que estaba por terminar la última frase del curso de mandarín? ¿La última fase del curso de mandarín? Sí, lo recuerdo. Pues me dijo que quería empezar a aprender alemán. Excelente. Inscríbela de una vez. De hecho, ya empezó. Por lo que veo, lleva pocos días, pero la veo un poco desanimada. Me contó que la gente de su clase era muy seria, que ni siquiera hablaban entre sí y cuando ella quiso hablar con uno de ellos, se le quedaron viendo raro. Se siente fuera de lugar. Eso no me gusta. Cámbiala de horario, incluso de academia si es necesario. Pero por ningún motivo deseo que deje de estudiar. Por favor, dile a Pony que controle su alimentación. Hablaré con ella y no te preocupes, que le recalqué a Pony sobre su cuidado. Gracias. Terry sintió nostalgia y apartó su vista. Candy, me siento tan mal. De nuevo le fallé a mi pequeña. Arruiné su fiesta de cumpleaños. No digas eso, mi amor. Por favor, déjame terminar. Sabes, muchas veces me pregunté si estaba en el lugar correcto, si era el padre que realmente necesitaban nuestros hijos. Su voz se quebró. No sabes lo mucho que me he preguntado si he sido el esposo indicado para ti. Mi respuesta ha sido que no. Recuerdo lo angustiada que estuviste cuando resultaste embarazada de Alex. Me decías 1,000 veces que no estabas preparada para ser mamá, que serías todo un desastre. Te aterraba imaginar lo que sufriste de niña. Nuestros hijos lo pasaron. Mírate, amor. Ellos ya no son unos chiquillos y a pesar de tu trabajo y compromisos, has sido una buena madre para ellos. A Candy se le hizo un nudo en la garganta. Pero, ¿yo? ¿Qué hay de mí? ¿Será que las comodidades que les doy suplen mi papel carente como padre? Créeme que a veces me siento como un fracasado. Lágrimas salieron de sus ojos azules. Candice limpió unas lágrimas que habían escapado de sus ojos color esmeralda. Escuchar a su esposo la había llevado al pasado y se perdió en esos días grises. Tenía 4 años cuando fue adoptada por una pareja de clase cómoda, William Ardley y Kelly Anderson. Cuando estaban sumamente felices con la pequeña, quien era una bendición que la vida les había negado, William y Kelly tenían una pequeña empresa que se dedicaba a la producción de toda clase de dulces, pasteles, galletas, postres y variedades derivadas del cacao. Emprendimiento de William al ser el rechazado de su familia, al casarse con una muchacha de clase baja. Chocolatería El Escocés generaba lo suficiente para llevar una vida cómoda. Incluso tenían varios empleados, quienes ayudaban a William Albert a elaborar los productos, y Kelly era quien atendía el local. Posteriormente, cuando Candy se incorporó al matrimonio Ardley-Anderson, ella se quedaba con el papá, pues le encantaba hornear los pastelillos en donde aprovechaba para manosear la masa cruda y comérsela a escondidas. La familia de Kelly había realizado una fiesta y al ser ellos los padrinos del pastel, se quedaron hasta tarde, cuando se hizo la partición del mismo. Julia, la hermana de Kelly, les insistió a que se quedaran, pero ellos no aceptaron, porque al día siguiente tenían que entregar un pedido grande de cupcakes, así que se despidieron todos y abordaron la camioneta familiar. El trayecto largo los había acotado. La neblina de la madrugada era densa, por lo que William conducía con precaución. Kelly y Candy no aguantaron el cansancio y se quedaron dormidas. William cerró por un momento sus pesados párpados y esos segundos fueron letales, ya que al abrirlos, las latas luces los encandilaron y cegaron sus ojos. El claxon del vehículo pesado sobre ellos los ensordeció. Giró el volante y sin pensarlo y al perder el control, cayeron en un barranco. Todo sucedió tan rápido para Kelly y la pequeña, pero en cámara lenta para William Albert, quien lo último que vio fue a su esposa aferrarse con todas sus fuerzas a la pequeña, quien gritaba no solo aterrada, sino por el dolor que los golpes le producían. La camioneta quedó destrozada y la única sobreviviente fue Candy. Al enterarse de la tragedia, los Anderson acurrieron al hospital. Consternados y entre lágrimas buscaron a la pequeña, pero simplemente la niña ya no estaba. Estuvieron haciendo averiguaciones y lo único que se les dijo era que la abuela de Candice Ardley se la había llevado. 2 días después, en el funeral de William y su esposa, la señora Elroy Ardley, tía abuela de William, negó la entrada a cualquiera que lo llevara el apellido Ardley. Mandó a su abogado para hacerle saber que los Ardley tenían la custodia de Candy, pues ellos, a diferencia de los Anderson,
tenían los recursos para su mantención y educación. Con mucho dolor y sin recursos para pelear por la niña, los Anderson se fueron. Sin embargo, todo aquello había sido una pantomima, pues la señora Elroy detestaba a Candice por no llevar la sangre de los Ardley, de manera que sin pensarlo dos veces la envió a México con la familia de un ex empleado suyo. La mujer de García se encargaba de ella motivada por la remesa que recibía cada fin de mes, pero conforme la pequeña fue creciendo, los problemas también. La mujer fue aborreciéndola porque Candy era mucho más linda que sus rechonchas hijas. Además, ya estaba harta de cocinar para una boca más, pues suficiente tenía con sus 5 hijos que eran tremendos glotones y unos holgazanes. La señora María aprovechó que Candy era de naturaleza comedida, por lo que le impulsó a ayudar con las tareas domésticas y con los animales en los corrales. Aquello no le era problema para Candice, quien lo hacía feliz, y era la actitud que tanto detestaba la señora de García. Cuando la señora Elroy le enviaba cajas con ropa y calzado, María de García se quedaba con todo y lo repartía a sus hijas. Claro que algunas prendas las vendía, ya que sus gordas hijas no les quedaban. Candy no era tan ingenua y se daba cuenta de que no la querían. Muchas noches lloraba en silencio, extrañando a papá Bert y a mami Kelly. Muchos recuerdos fueron borrándose de su memoria. Sin embargo, unos resistían a permanecer en su corazón. Al cerrar sus ojitos, aparecía la silueta de su papá con la gabacha blanca puesta, mezclando los ingredientes en la batidora y ella entrometiéndose para ayudar a amasarlo la harina. O se veía llevando un banco alto para estar a la altura de su mamá y sacar las monedas de la caja registradora para dar el cambio a los clientes. Candice asistió a una escuela pública, donde pasó por muchas situaciones, entre ellas la carencia de útiles escolares y hambre. De García fue reduciéndole las porciones de comida y con todas las tareas que hacía en la casa y granja, la niña llegó al primer grado de la desnutrición. Los maestros de la escuela estaban preocupados. Llamaban constantemente a la señora María, pero ella les mentía diciendo que la niña era muy melindrosa para comer. Candice agradecía las manzanas y las golosinas que sus amigas le compartían, pues eso aliviaba su hambre. Tenía 11 años cuando fue golpeada brutalmente por haberse comido unas tortillas. Sin aguantarlas más las humillaciones y los maltratos, aprovechando que un grupo de misioneros llamados los Testigos de Jehová estaban en el área rural, ella se mezcló con ellos. De esa manera huyó. Sola y desamparada quiso buscar a su tía Julia, pero no tenía idea de dónde vivía. E ir a una casa hogar tampoco era su opción, pues había escuchado cosas horrendas que les hacían a los niños y las niñas. Caminó bastante hasta que pasó las arboledas que conocía y se adentró a los magueyales de otro pueblo. Se escabulló en un mercadillo y al llegar a un puesto de frutas, se escondió en unos grandes canastos. Así permaneció con sus rodillas dobladas, esperando que... No tenía idea, solo sabía que no quería volver con los García. Sus piernas estaban entumecidas y no dejaban de temblar por el frío y hambre a su vez. Sus ojitos estaban cansados y los cerró de una vez. Eso fue suficiente para quedarse dormida. Varios sonidos la despertaron y se asustó, pues no reconocía dónde estaba. Se quitó las sábanas que la cubrían y se dio cuenta de que no traía sus viejos zapatos puestos. Caminó descalza hacia el siguiente cuarto. Fue entonces que vio la figura de una mujer y la reconoció, pues era la dueña del puesto de frutas. Empezó a sollozar, creyendo que la mujer la había descubierto cuando robó algunas de sus frutas. Estaba segura de que la vendería a los malhechores, o tal vez la matarían para sacarle sus órganos y venderlos. Vio a la puerta que seguramente sería la salida, así que empezó a caminar sin hacer ruido. Pero la mujer, que ya había antelado su presencia, se giró y se quedó en su sitio. «Pequeña, ya está listo el desayuno». Le sonrió con una sonrisa dulce. Candice la vio con desconfianza. Paso a paso retrocedió y se encerró en el cuarto donde había pasado la noche. Permaneció varias horas en el lugar. No tenía idea de qué hacer. No tenía zapatos, comida, ni un solo centavo en la bolsa. Si volvía con los García seguramente le darían tremenda paliza. El miedo le susurraba cosas horrendas y la soledad le daba esa sensación de vacío. No pudo evitar sollozar y le recriminaba su vida, su desdicha. Cuánto hubiese deseado morir junto a sus padres, o mejor aún no hubiera nacido. Pero entonces la mujer se agachó y la abrazó. Candice no pudo moverse e inexplicablemente sintió la presencia de sus papás en esa muestra de afecto y consuelo. Después de eso, Candice le contó todo a la señora y la mujer no la echó.
sino que le ofreció un techo y comida a cambio de que le ayudara en la venta de frutas. Pasaron algunos días y Candice quería seguir estudiando, pero no podía hacerlo por carecer de documentos de identificación. Así que una tarde decidieron probar con sacarle papeles nuevos, pero vaya sorpresa la que se llevaron al llegar a la municipalidad del pueblo, pues la chica tenía un reporte de desaparecida, sin derecho a protestar o mucho menos a hablar. Se las llevaron a ambas a la estación policíaca, en donde de inmediato las apresaron. La señora Elroy, quien para ese entonces vivía en Estados Unidos, recibió la noticia y viajó a donde tenían recluida a Candy. Su impresión fue grande al ver a la niña. Estaba muy flaca para su gusto, pero seguía siendo bonita. Lo pensó mejor y decidió quedársela. Al fin y al cabo, ella aún tenía la custodia. No la investigaron, pues debajo de la mesa el dinero era el que hablaba. Entre lágrimas, Candy se despidió de la mujer, quien también recibió su libertad, y prometieron recordarse con esa canción que Pony siempre le tarareaba en sus noches de tristeza. Nunca dejes de sonreír, porque no sabes qué te esperará a la vuelta de la esquina. Fueron las últimas palabras de la cariñosa mujer. Candy se prometió que algún día volvería para llevársela a vivir con ella. Elroy Ardley le ingresó en un buen colegio donde estudiaba 2 jornadas para recuperar el tiempo perdido. Fue de esa manera que entró como una chica normal a la universidad, misma donde conoció a Terrence, su ahora esposo. Suspiró por el mal sabor que algunos recuerdos le dejaban. Limpió las lágrimas de su esposo y las suyas. Terry sabía sobre su origen, la muerte de sus padres adoptivos, pero no del verdadero sufrimiento que ella vivió en su infancia e inicios de la adolescencia. Ya no te atormentes con eso, mi amor, porque nadie nace sabiendo. Hemos llegado hasta donde estamos a cuesta de muchos sacrificios. Es verdad. Creo que todo ha valido la pena. Tú y nuestros hijos son la recompensa más bella que la vida me ha dado. Eres el mejor esposo del mundo. Candice le dio otro beso en la frente y él le dedicó una mirada llena de amor. Nota de la autora. La canción que Pony le tararea a Candice es Chiquitita, del grupo ABBA. Continuará.